Bueno, muy bien, les decía entonces que estamos contentos de haber saludado al pastor. Y bueno, podemos dar gracias al Señor porque Él es fiel, ¿cierto? Él sigue siendo fiel. Grandes son sus maravillas, sigue siendo bueno. Entonces vamos a precisamente darle gracias al Señor en esta noche por su fidelidad. Espero que usted junto conmigo tenga también para darle gracias al Señor porque ha sido fiel. Damos gracias al Señor que ya vemos recuperada a la hermana Daisy, al hermano Marcos y pues a todos los hermanos que hemos tenido también dificultades. Dios es fiel a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra inconstancia y muchas veces de nuestras desobediencias. Él nos corrige, nos perdona, nos restaura. ¿Qué tal si empezamos precisamente dándole gracias a Dios por su fidelidad? Y traiga a su memoria todo lo bueno y todo lo fiel que ha sido Dios para con usted y para conmigo y para con su iglesia. Señor, te damos gracias, mi Rey. Te bendecimos, oh Dios. Te damos toda la gloria, mi Rey, en esta tarde, ya noche, Señor, de este día de julio del 2021. Este día miércoles, Señor, a mitad de semana, tenemos que reconocer que tú has sido fiel, que nosotros, Señor, estamos muy lejos de la perfección que solamente tú tienes, que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú eres Rey, y que nosotros dependemos de eso, de tu fidelidad, de tu amor y de tu bondad. Hoy, mi Rey, creemos que tú eres fiel porque en Cristo Jesús te has comprometido con nosotros, no porque nosotros seamos perfectos, sino porque tú eres bueno y misericordioso y has extendido tu amor para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por permitirnos saludar o permitirme saludar hoy al hermano Héctor personalmente y a la hermana Mercedes y a su equipo que pasaban rumbo hacia convención. Gracias, oh Dios, porque definitivamente es en tu misericordia y en tu bondad, en tu fidelidad que ellos siguen allá dando testimonio de quién es Cristo a través de sus vidas primeramente y de su servicio y luego a través de la predicación y la extensión del reino. Te pedimos por ellos, te pedimos que en tu fidelidad sigas sosteniéndolos, sigas guardándolos y los lleves con bien hasta allá, hasta la comunidad indígena y los lleves con bien, Señor, hasta donde los Motilón Barí, no solo los que atienden ahí en convención, sino los que están en las comunidades donde ellos visitan. Y especialmente, mi Rey, tú sigas obrando de una forma gloriosa, Señor, en estas vidas. Gracias por tu fidelidad, mi Rey, en medio de nuestras dificultades también, porque hemos visto tu mano sanándonos, proveyéndonos, contestándonos, respondiéndonos, dándonos, oh Santo Señor, todo lo que nuestro corazón necesita y supliendo nuestras necesidades y perdonándonos y limpiándonos y proveyéndonos y reconciliándonos. Seguimos orando, Señor, y seguimos pidiendo y en esta hora ponemos delante de ti, porque tú eres fiel, nuestras peticiones más íntimas. Aquí están mis hermanos conmigo, Michael, Gladys, Daisy, Marcos. Estamos pidiendo y poniendo delante de ti, Señor, nuestras necesidades personales. Tú conoces, mi Rey, cuáles son nuestras peticiones. Tú conoces las peticiones que tenemos con respecto a nuestros familiares enfermos, en necesidad, o las dos cosas al tiempo. Y tú entiendes, oh Santo Señor, la carga que hay en nuestro corazón por aquellos que no conocen de Cristo, para que lo conozcan. Y te pedimos por ellos, Señor. Y tú entiendes la carga que hay en nuestro corazón por la extensión de tu reino, por lo cual te pedimos precisamente porque tú obres, oh mi Rey, a través de la iglesia en este tiempo, para que nosotros seamos bendecidos por ti y seamos dirigidos por ti. Obra, oh Santo Señor, porque tú eres bueno. Obra, Señor, porque tú eres fiel. Obra, Señor, porque como dice el himno bautista, grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad
fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grandes son tus misericordias, Señor, y no podemos hacer otra cosa que darte gloria por ellas, que bendecirte por ellas, que darte todo el honor y toda la adoración. Antes de tener la palabra, oh Santo Señor, y de orar un poco más, queremos pedirte, mi Rey, a través de esta canción, que es el final de un salmo, que examines nuestro corazón y que conozcas si hay camino de perversidad y que nos guíes por el camino eterno. Te pedimos, oh Santo Señor, que tú seas probándonos y conociéndonos, tú, nosotros podamos conocernos también. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, examíname, oh Dios, y conoce
corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí, oh Señor, caminos de perversidad, y ve si hay en mí, oh Señor, caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno, y guíame por el camino eterno. Señor, no podemos hacer otra cosa sino pedir que tú examines nuestro corazón. Sabemos que tenemos en Cristo la salvación, pero sabemos que esa salvación es legal y oficialmente dada a nuestras vidas por la fe y el arrepentimiento. Pero también crece, Santo Señor, en nuestros corazones la santificación, que es la experimentación de esa salvación en la práctica, en la medida en que reconocemos nuestras debilidades y dejamos que tú nos restaures. Así que con el salmista debemos decir, oh Santo Señor, que tú seas conociéndonos y mostrándonos, oh Santo Señor, nuestras fallas y nuestras culpas, ya no para quedarnos en ellas, Señor, sino para entender que por medio de la fe en Cristo nos has llamado a andar en vida nueva, que tú todo lo haces nuevo en el creyente, y por eso te bendecimos y te pedimos una vez más: examíname, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí, y ve si hay en mí, oh Señor, caminos de perversidad, y ve si hay en mí, oh Señor, caminos de perversidad. Tú eres quien nos puede guiar, y guíame por el camino eterno, y guíame, Señor, y guíame por el camino eterno, en tu gracia y en tu amor, y guíame por el camino eterno, por el poder de tu Espíritu, guíame conforme a tu palabra, por el camino eterno. Gracias te damos, Señor, en esta noche una vez más por permitirnos recibir de tu guía a través de la oración, de tu palabra. Una vez más, Señor, te pedimos que seas tú dirigiéndonos y guiándonos, porque definitivamente tú eres el único que nos purifica con agua pura, dice tu palabra, el agua pura de tu palabra, con la obra santificadora de tu Espíritu y con la fe profunda en Cristo Jesús, y que su sacrificio nos limpia de todo pecado. Esa es la realidad. No solamente nos haces libre de la condenación, también nos haces libre de vivir en esclavitud del pecado. Y así, Señor, te pedimos también por cada una de las personas que no solo estamos acá, sino que están en nuestro corazón, que conozcan que en Cristo no solo hay salvación legal, oficial, después de la muerte, por la eternidad, en el tiempo, sino real, profunda, con una vida eterna que comienza ahora y que nos hace libre de la esclavitud del pecado. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de tantas personas que han entendido el Evangelio de forma incorrecta, o tantos que han escuchado, han oído y luego se han apartado de los lugares donde han escuchado la palabra, tantos que han endurecido su corazón de tanto oírla por los medios de comunicación, tantos que están en nuestro alrededor, oh Santo Señor, que habiendo escuchado y alguna vez estado caminando contigo, ya no lo hacen más.
Pedimos que tú seas guardando nuestro corazón, porque como dice tu palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Y entendemos, Señor, que tu soberana gracia nos guarda para que nosotros perseveremos, que tú nos preservas para que nosotros perseveremos hasta el fin, como dice tu palabra. Gracias, oh Dios. Te damos la gloria, la honra y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Dios los bendiga en este culto de esta mitad de semana. Hemos estado orando, cantando, adorando al Señor. Estos cultos de entre semanas son más para orar, interceder y nosotros ser ministrados también por el Señor en esta hora que estamos juntos en este tiempo y en este lugar. Vamos a tener hoy la administración de la palabra, precisamente algo de lo que estábamos orando y cantando tiene que ver con el tema que vamos a recibir hoy de la palabra del Señor. Le voy a pedir al hermano Michael que nos bendiga. Tiene micrófono Michael allí en el atril, no sé si esté prendido. ¿Es el mismo? Sí. Listo. Sí. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. De verdad que, nuevamente, como siempre lo digo cada miércoles, es un privilegio para mí poder estar acá en este lugar. En primer lugar, en vez de ministrar, también en primer lugar siendo ministrado a través de la palabra del Señor. Y vamos a tener un momento de oración esta noche, pidiéndole que sea el Señor quien tome el control de este tiempo y que no sea solamente Michael hablando, sino que sea el Espíritu Santo utilizándome como instrumento para que sea yo ministrado y ustedes también sean ministrados por el poder de su palabra. Amén. Dios eterno y soberano, en esta noche continuamos delante de tu presencia, oh Dios. Te glorificamos, te honramos, te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor. En esta noche intercedemos y llegamos delante de tu presencia, Padre Celestial, pidiéndote que seas tú quien hables a nuestras vidas de una manera muy especial, quien seas tú, Dios Todopoderoso, teniendo un trato especial con cada uno de nosotros, Dios, que podamos salir diferentes como llegamos, Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y que tu palabra pueda quebrantar todo orgullo y todo argumento que se quiera revelar, Padre Celestial, en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús, ministra, Padre Celestial, de una manera muy especial. Y confiamos que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros todos los días hasta que nos reunamos nuevamente contigo, como así, Padre Celestial, nos lo ha prometido. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera que estuviésemos ubicados en la primera carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leer solamente 6 versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Están ubicados, hermanos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Amén. Leemos a la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Yo creo que muchos conocemos este pasaje, es un pasaje muy conocido, escrito por el apóstol Juan, y hace mucha mención de que nosotros como seres humanos somos imperfectos, de que aunque nosotros queramos en nuestra carnalidad o aún buscando de Dios ser perfectos, somos imperfectos, pero que eso no nos impide buscar de Dios, que eso no nos impide que somos imperfectos, vamos a caer en ese ciclo vicioso de que seguimos pecando porque somos imperfectos. No. Y si lo llevamos a la actualidad, digamos, en este aspecto,
un abogado defiende a su digamos, defendido, a su cliente, así el cliente sea culpable. Así el cliente sea culpable, el abogado tiene como que la responsabilidad de defenderlo hasta lo último, ya hasta cuando dan la sentencia. No porque la persona sea justa, no porque la persona sea inocente, sino porque, digamos, esa es su labor. En este caso es parecido, pero es diferente, digamos así. No es contradictorio, es parecido porque Cristo es nuestro abogado, pero es diferente porque ninguno de nosotros somos justos para no merecer la condenación que cada uno de nosotros merecíamos. Y tenemos como primer aspecto es que Jesús nos defiende cuando dejamos que sea Él quien tome el lugar en nuestras vidas. Si no es Él quien toma el lugar en nuestras vidas, Él no nos defiende. Porque ¿cómo nosotros podemos, digamos que gozar del privilegio de un abogado si no lo contratamos? ¿Cómo sabemos? Si ellos son los que conocen las leyes, así es el Señor con nosotros. Él conoce la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Los abogados, aún sabiendo los cargos por los cuales se le acusa a su defendido, deben saber todo por sí mismos. Aunque seamos culpables, debemos decirle nuestras culpas, nuestros pecados al Señor. Aunque nosotros creamos que somos buenos, tenemos defectos como seres humanos. Y por eso en el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él escribió esta carta diciendo: hermanos, no caigan en ese ciclo vicioso del pecado, apártense lo más que puedan del pecado, sean sabios, sean prudentes, pero si alguno cae, abogado tenemos. Tenemos a alguien que nos defiende delante del Padre, delante del trono. Y eso es cuando le damos cabida en nuestras vidas. Y esa cabida le damos desde el primer momento que nosotros le decimos: Señor, ven a nuestra vida a ser el dueño y Señor de nuestros corazones. Si nosotros en ningún momento le decimos eso al Señor, Él no va a poder cumplir ese rol en nuestra vida. Y a veces, por eso es que vemos que el mundo dice: no, Jesús, o digamos, a veces le llaman hasta el maestro, todas las personas del mundo le catalogan siempre las cosas buenas del Señor, solamente las buenas, sabiendo que Él es solamente bueno, pero no catalogan sus maldades. No saben que aún el Señor, entregándose por nosotros, por la humanidad, también quiere que ellos le entreguen su vida a Él. También quiere que cada una de esas personas puedan reconocer de que son malos o de que somos malos, como nosotros en algún momento lo hicimos. Debemos contarle todo en oración. Si nosotros somos del tipo de cristianos de que solamente ora cuando hay muchas personas, estamos siendo como los fariseos, solamente oramos cuando hay público. Debemos ser ese tipo de cristianos que busca al Señor a solas, en multitud, en compañía de dos personas, en cualquier momento, porque el Señor quiere que nosotros le entreguemos lo más importante de nuestra vida, que es nuestro tiempo y nuestro corazón. Porque si decimos que somos cristianos y no oramos, nos hacemos mentirosos a nosotros mismos. Porque ¿cómo tenemos esa comunicación con el Señor? ¿Cómo podemos confesarle nuestros pecados? ¿Cómo podemos decir de los cargos que se nos acusan? ¿Cómo podemos hablar? Nos hacemos mentirosos a nosotros mismos. Aún el apóstol Juan dice que podemos pecar porque nuestros cuerpos son carnales. Aunque nosotros queramos ser lo más perfectos posible, nuestros cuerpos son carnales hasta que el Señor venga. Por lo que nuestra naturaleza nos tenta a seguir el pecado y seguir cometiendo nuestros delitos, cometiendo, como lo dice Gálatas, un montonón de pecados, adulterio, fornicación, todo eso. Y no creamos que porque digamos una mentira o forniquemos, a veces catalogamos los pecados como más grandes o más pequeños. Seguimos siendo pecadores, porque una mentira es tanto pecado como un adulterio, porque el Señor no ve la magnitud del pecado, el Señor ve el pecado de nuestras vidas. Jesús es nuestro único y suficiente abogado, ya que con el sacrificio suyo aplacó la justicia de Dios para con nosotros.
Y lo vemos en el versículo 2, que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Dejémoslo hasta ahí. Propiciación significa aplacar la ira. Aplacar no significa que no tengamos, digamos, culpa, sino que Él aplaca la ira del Señor para con nosotros. Él aplaca la ira de Dios para con nosotros, porque nosotros no somos justos, sino que a través de la justificación de Cristo, a través de la justicia de Cristo, como lo decía el pastor el domingo, Él nos justifica a nosotros, nos cede su justicia a nosotros. Jesús es quien nos puede librar del castigo eterno. Y vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y vemos que dice de la siguiente manera, porque la palabra de Dios, no me equivoco, Hechos 4, me perdí, no, estaba en Hebreos, Hechos 4:12, sí. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y hace referencia de que nadie puede, digamos, defendernos delante del juicio, delante del juzgado eterno, por lo que nosotros hayamos hecho en la tierra, sino solamente el Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. Él sabe quién le está mintiendo y quién no le busca con sinceridad y con verdad. Volvamos al texto principal, que es la primera carta, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice de la siguiente manera. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y eso lo vemos mucho hoy en día, cuando muchas personas aún hasta predican mejor que nosotros de Cristo, y Cristo no mora en sus vidas. Cuando hablan del Evangelio tanto y no viven el Evangelio. Son como címbalos que solamente resuenan, pero que no tienen nada por dentro. O esas carretas vacías que cuando corren, mi abuelo siempre decía que cuando iba una carreta e iba vacía, sonaba mucho. Suena mucho porque va vacía, se escucha. Pero si iba una carreta e iba llena, no se escuchaba mucho. Entonces a veces son como esas carretas vacías que tanto, pero no tienen nada dentro. Son ese tipo de personas que dicen muchas cosas y hablan mucho de Dios, pero no viven el Evangelio verdaderamente. Dios conoce todo lo que pensamos, hacemos, decimos y demás cosas que podamos hacer hoy y en un futuro. Dios sabe con plenitud las personas que van a llegar a sus pies, porque Dios conoce todo, Dios conoce nuestros corazones. Nosotros somos los que no conocemos a las personas que van a llegar a los pies de Dios. Por eso no debemos cansar de predicar el Evangelio. La entrega debe ser en acción, nuestra entrega con Dios, no solamente en palabras. A veces decimos, Señor, quiero servirte, Señor, quiero buscarte, Señor, quiero orar, Señor, quiero evangelizar, pero no lo hacemos. Entonces seguimos siendo como esa carreta. Señor, quiero ser mejor discípulo, Señor, quiero pararme en la madrugada a orar, Señor, quiero alcanzar unas almas para ti, pero no empezamos con algo. No empezamos tan siquiera orando, no empezamos tan siquiera visitando a alguien. Entonces nos hacemos mentirosos nosotros mismos, diciendo, lo hago, lo quiero hacer, pero no lo hago. El mentiroso no heredará el reino de los cielos, lo dice Mateo. El mentiroso no heredará el reino de los cielos. Por eso, cuando nosotros le digamos algo al Señor, digámoslo con sinceridad.
digámosle todo lo que nosotros sintamos. Él conoce las cosas que nosotros hacemos, todo, pero no nos mintamos primero nosotros y no le mintamos al Señor. Porque Él ya sabe si nosotros le fallamos, Él ya sabe si nosotros aún hemos dicho algo mal de una persona, cualquier cosa Él ya sabe. Entonces, la Biblia dice que el mentiroso no heredará el reino de los cielos. Tercer aspecto, debemos confiar en las promesas de Dios para con nosotros. Así como ya dijimos que Jesús nos defiende cuando dejamos que sea Él quien tome el control, de que Él sabe quién está mintiendo, Él también promete cosas a nosotros, y como nos promete, así también nos cumple. Porque Dios no es un Dios que se retracta de las promesas. Guardar la palabra de Dios es vivir la palabra de Dios. Porque nosotros a veces entendemos de que guardar es colocar algo y colocarlo en un lugar. Sí, un objeto. Pero cuando decimos, la Biblia nos dice que guardemos la palabra de Dios, es vivamos conforme a la palabra de Dios. Y lo leemos en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. La palabra es nuestro manual de vida, para dar a conocer al mundo que Dios vive en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a conocer al mundo que Dios vive en nuestras vidas? Predicándole al mundo. Estamos en un mundo corrompido del cual nosotros no nos podemos deshacer. No nos podemos colocar en esa burbuja de que no solamente nosotros, porque ¿a quién le predicamos? ¿A nosotros mismos? Entonces, cuando nosotros guardamos la palabra, es cuando nosotros colocamos en acción la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Sí? Ahí estamos guardando la palabra. El Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí estamos guardando la palabra. Cuando vivimos la palabra, guardamos la palabra. Las acciones y palabras deben tener el mismo sentido en nuestras vidas como hijos de Dios. Y el sentido es obedecer la palabra de Dios. Aunque nos cuesta difícil, porque somos seres humanos y somos seres imperfectos, debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecer lo que dicen las Escrituras. Si las Escrituras me dicen que no debemos injuriar, no debemos injuriar. Si la palabra me dice que no debemos mentir, no debemos mentir. No debemos ser chismosos, no debemos ser chismosos. Debemos guardar la palabra, pero viviéndola en acción. No somos perfectos con estos cuerpos carnales y mundanos, pero cada día debemos conocer a Dios mediante las Escrituras y vivir cada día más apegada a ella. Cuando vamos conociendo a Dios, cuando vamos dejando que Dios sea quien moldee nuestro carácter, que moldee cada un aspecto de nuestras vidas, nuestra vida va a ser una vida cada día transformada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y esa transformación va a impactar al mundo. Porque si yo antes era peleón y ahora no peleo, el mundo lo va a ver. Si yo antes era grosero y ahora no digo groserías, el mundo lo va a ver. No para que nosotros nos glorifiquemos, sino para que a través de nosotros la gloria de Dios sea demostrada al mundo. La palabra de Dios, la Biblia, no es una palabra muerta, ya que ella tiene poder de cambiar nuestras vidas. Solamente es a través de ella que nosotros conocemos a Dios. Porque ahora Dios no se manifiesta a nosotros como lo hacía antes con los profetas, que Él mismo le hablaba. Ahora no se manifiesta a nosotros así, pero para eso está el manual de vida, la palabra de Dios, un libro viviente, un libro que tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Aunque podamos desfallecer, decaer, desanimarnos, porque a veces llegan momentos en nuestra vida en los cuales pasamos por tribulaciones, por aflicciones, debemos permanecer en Dios, confiando en Él y en su palabra. Somos seres humanos, como lo dije anteriormente, somos sentimentales, tenemos emociones, que a veces las emociones
pueden ser quebrantadas por cualquier cosa, pero aún así debemos confiar en Él. Aún así, las cosas que pasemos, Dios sabe qué cosas estamos pasando, y aún así debemos confiar en Él. En conclusión, sabemos que no somos perfectos, pero cada día somos más santificados por el poder de su palabra. Amén. Nosotros por nuestra cuenta nos hallamos culpables en el juicio, ya que nadie podría aplacar el juicio de Dios para nuestras vidas. Y eso hace referencia, como lo decía yo anteriormente, de que si fuese por nosotros mismos llegar ante el juicio divino a defendernos por lo buenos que hemos sido en esta tierra, yo creo que de una vez el Señor nos dirá: cállese, no hable porque no tiene nada bueno, porque nosotros no somos buenos. Desde el principio somos pecadores, pero a través de Cristo es que el pecado ya no reina en nuestra vida, sino que reina Él. Sabemos que tenemos a nuestro Salvador y que a través de su vida plenamente justa vivida aquí en la tierra, nos justifica por medio de su sacrificio redentor, que fue el sacrificio de la cruz. Debemos vivir cada día confiando en la salvación que Dios me ofrece a través de Cristo. No debemos desconfiar y no debemos desfallecer de que si yo pequé hoy ya no soy salvo. No, aún así Él quiere que nosotros nos acercamos a Él confiadamente y que reconozcamos nuestra falla, nuestros pecados, para que nuestros pecados sean borrados. Pero la salvación no se pierde. Cuando uno es verdaderamente salvo, la salvación no se pierde. Porque Dios, cuando nos regala algo, no nos lo regala y nos lo quita. Él nos lo regala, y como nos lo regaló, que fue la salvación a través de Cristo, debemos confiar de que seguimos siendo salvos, aunque tengamos errores en nuestras vidas. Cristo es quien nos defiende, aún sabiendo que somos culpables de lo que se nos acusa, por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad, Él sigue defendiéndonos. Porque a veces vemos que en los juicios hay abogados que se cansan. Abogados que ya dicen: no, ya renuncio a mi cargo de defender a mi cliente. Cristo no. Cristo sigue con nosotros. Aún sabiendo de que nosotros no somos, digamos, inocentes, pero a través de su justicia Él nos justifica a nosotros. Amén. Bueno, hermanos, Dios le bendiga. Espero en el nombre del Señor que sea el Señor que haya hablado a sus vidas, así como habló a la mía, y que confiemos en Él. Confiemos en Él de que tenemos un abogado, confiemos en Él de que aunque tenemos errores, Él nos perdona, y de que tenemos un mediador que siempre está ahí, y un mediador que solamente nos da la entrada ante la presencia de Dios que antes habíamos perdido. Amén. Dios bueno, gracias Padre Celestial por este tiempo. Gracias Señor porque has hablado de nuestras vidas de una manera muy especial, Dios. Te pedimos cada día que seas tú quien nos acompañe, Padre Celestial, que cada día podamos confiar en ti, Dios, en tus promesas, confiar de que el sacrificio redentor de Cristo se hizo una sola vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados, Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Gracias porque ahora tenemos un abogado que nos defiende delante del trono santo y puro, que es nuestro Salvador y nuestro Redentor, que a través de su justicia santa, Él nos ha justificado a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos, Dios nuestro. Amén. Gloria a Dios. Antes de irnos, vamos a dar algunos avisos. Recordamos que estamos en oración por medio del Zoom todos los días de martes a sábado a las 6 de la mañana, para quienes quieran unirse a esa hora. Dayana ha estado, Diana ha estado, también, ¿cierto? Marcos ha estado. Los hermanos que de pronto no manejamos tanto la tecnología, sepamos que podemos estar. Es cierto que deberíamos estar más unidos en oración presencialmente, pero aunque no lo hagamos presencialmente, lo podemos hacer virtualmente y es una herramienta. Algunos se unen así porque están cuidándose por una u otra razón,
Debemos respetar sus razones, pero al mismo tiempo tender lazos para estar unidos. Uno. Y dos, le pido el favor a Michael que me regale un segundito, unos minuticos ahorita cuando terminemos. Necesito comentarle algo antes de pasar con mis hermanos también, Dayan, que necesito hablar algo con ellos, y con Dayan y con Diana. Porque este domingo tenemos un culto más corto. Tenemos un culto de 10 a 11 de la mañana, porque vamos a tener asamblea. Vamos a cantar menos, va a ser un culto como entre semana, como el miércoles, de solo 1 hora. Y vamos a hacer la predicación también corta, porque tenemos a las 11 asamblea de miembros y vamos a estar reuniéndonos los que somos miembros ya oficialmente de la iglesia para hablar sobre los aspectos ministeriales y financieros. Y hay algo muy importante que es, vamos a tener un nuevo consejo de apoyo pastoral. Y yo le voy a pedir que pongamos de una vez en oración ese evento del domingo, no solo el culto, la enseñanza, que vamos a cerrar el Evangelio de Lucas con el tema de la resurrección de Cristo, sino que también entendamos la responsabilidad de quienes van a, ante el Ministerio del Interior, quedar como miembros del Consejo de Apoyo Pastoral, pero también la responsabilidad que toda la iglesia tiene como iglesia de no solo sostener económicamente, sino sostener en oración, en ayuda, en colaboración, en servicio, la obra del Señor y la extensión de su reino. Esta iglesia Bautista el Buen Pastor no es de una sola persona, ni mucho menos es del pastor. El buen pastor es Cristo y Él es el que la ha fundado a través de las personas, los misioneros que la trajeron y la establecieron hace más de 80 años, la ha sostenido a través de todas las personas que Dios ha salvado y que han pasado por este lugar, ya varias obviamente fallecidas, y ahora nos tiene a nosotros en pie de lucha y a través de nosotros la va a sostener y la va a extender. Así que necesitamos tener esa carga de responsabilidad y al mismo tiempo esa carga de gratitud del privilegio de extender la obra del Señor. Creo que es la obra más antigua después de la presbiteriana Torrefuerte, allá sobre el bulevar. Creo que son las obras más antiguas. La más antigua denominación en Colombia es la Alianza Evangélica, y creo que la más antigua de todas esas iglesias de la Alianza Evangélica como denominación está en Cúcuta, y empezó en Bochalema. Entonces es ver algo precioso, la fidelidad del Señor para extender su reino. Sí existen muchas denominaciones, sí existen muchos hermanos en la fe que tienen diferentes formas de hacer su culto, diferentes formas de vivir su fe, pero todos en santidad y para la gloria de Dios, queriendo extender el Evangelio de Cristo, para que sea Cristo el que salve. Entonces tenemos que aprender a vivir con las diferencias, pero no dejar de hacer nuestra labor y al mismo tiempo pedir que Dios nos extienda. Queremos que la obra de Colorados, ese sería el segundo punto, se extienda. Vamos a hacer un relanzamiento, vamos a hacer una especie de mini campaña evangelística cada vez que se vaya los sábados, y la idea es que podamos conseguir una familia que ya esté convertida y que nos permita desde allí predicar, o si no el local propiamente que tengamos, desde allí que alguien viva y entre semana esté predicando. Pero queremos hacer más en el Señor, pero no hacerlo mal, sino hacerlo bien y para la gloria de Él. Queremos orar más para ver más la mano del Señor. No porque Dios no lo puede hacer sin que oremos, sino porque Dios le ha placido hacerlo a través de nuestra oración. Y es una gloria y un privilegio hacerlo. Así que oremos por esos dos puntos antes de retirarnos. Padre, además de nuestras necesidades, Señor, que tú suples, conforme ya hemos orado y hemos puesto delante de ti nuestras peticiones personales, y además, oh Santo Señor, como hemos sido recordados por tu palabra, que somos por ti, Señor, limpiados, restaurados, porque Cristo Jesús es nuestro abogado defensor. También, Señor, en oración queremos pedirte por nuestra iglesia, por la Iglesia Bautista el Buen Pastor, no sin darte gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú has sido fiel. Allá cuando empezaron los hermanos Carlos, hermano Alfonso, que también se congrega con nosotros, ellos conocieron a los misioneros que plantaron, los hermanos Wright, esta congregación. Y cuando ellos empezaron que empezaron por Piedecuesta, los hermanos Wright, no lo hicieron, Señor, porque los hubiera impulsado un simple deseo humano, sino porque tú obraste a través de ellos el querer como el hacer conforme a tu buena voluntad. Invirtieron vida, invirtieron finanzas, invirtieron dinero, invirtieron tiempo, invirtieron recursos, se envejecieron, Señor, en este lugar, no todo el tiempo viviendo, pero sí yendo y viniendo de Estados Unidos y trabajando y ayudando
y regalando, porque incluso regalaron cosas económicamente y mercados, pero también acompañando, aconsejando, predicando, enseñando, orando, ministrando, Señor, en este tiempo y en esta tierra. Eran precursores en medio de un mundo, por eso no le colocaron entonces Iglesia Bautista, en un mundo que no conocía denominaciones. Solo le colocaron asociaciones evangélicas, porque la mayoría eran conocidos o católicos o evangélicos, y se hicieron conocer como evangélicos por ello. Y trabajaron, Señor, de tu mano y por tu guía y por tu poder. Y hoy nosotros recibimos el testimonio, hoy nosotros recibimos la estafeta, hoy recibimos, Señor, el encargo, mi Dios, de continuar con esta obra, y por eso te pedimos que tú nos ayudes este domingo, mi Dios, no solamente a continuar la obra en predicación, en oración, en tu palabra, sino en compromiso, que después del culto, Señor, nos podamos reunir como miembros de la iglesia con la carga de responsabilidad y la gratitud por el privilegio de ser parte de una congregación, Señor, que tú has establecido. Yo oraba, Señor, desde hace mucho tiempo, desde antes de llegar a esta ciudad, y tú lo sabes, quiero ver un lugar donde haya una iglesia, donde una persona haya invertido su fortuna personal, donde haya entregado sus finanzas, se haya construido un templo, se hayan realizado cosas por la obra entregada de aquellos que están plantando la palabra de Dios o sembrando iglesia. Y esta es la iglesia a la que tú me has traído y nos has traído a nosotros para servirte y para como iglesia bendecirte y extender tu reino. Así que usa esta reunión del domingo para que tengamos esa responsabilidad, y bendice a nuestros hermanos que van a tomar la responsabilidad de ser del consejo de apoyo pastoral, que es un consejo administrativo, pero que también tiene tintes ministeriales. Y bendícelos, y guárdalos, y santifícalos, y danos sabiduría a los que estemos en ese consejo, y dale sabiduría a la iglesia entera, Señor, para apoyarnos en oración, y para que no sean uno o dos tomando decisiones, sino la iglesia respaldando cada decisión que se tome. Y tú nos ayudes, Señor, para la extensión de tu reino en todas las áreas. Pero también te pedimos, Señor, por la obra en Colorados, porque es una obra que de hace rato queremos plantar, y de hace rato venimos evangelizando, y hemos visto inmigrantes que se han salvado, pero también se han ido, porque han seguido en su caminar de inmigración por este territorio suramericano, desde Venezuela. Han pasado varios por ese lugar, varios se han trasladado de sitios ya a otros barrios, y han continuado en otras congregaciones, Señor, y por eso aún no tenemos una congregación estable. Y te pedimos, Señor, que tú nos des familias que permanezcan allí, en el lugar, para que la obra sea continua, y que nos des el local en tu tiempo y conforme a tu voluntad, para que la obra tenga un lugar que tenga referencia, y que nos des ahora el respaldo tuyo, Señor, ya no solamente con enseñanzas a niños y enseñanzas de discipulado particular a los adultos por casa, sino que podamos empezar a hacer cultos al aire libre, aunque no tengamos todavía un templo o un lugar que nos sirva como local de reunión para el servicio. Obra, Señor, y extiende tu mano, mi Rey, y salva vidas, Señor, porque allá hay mucha necesidad, como la hay acá a nuestro alrededor. Así como te pedimos por las personas que están alrededor de este local, y hemos orado por ellos, y hemos bendecido, y hemos pasado bendiciendo y pidiendo peticiones de oración alrededor, también allá se sientan conectados. Así como tú trajiste a través de esta actividad a la hermana Daisy, y ahora es miembro de nuestra iglesia viviendo aquí cerca, así tú acerques allá en Colorados a los que están alrededor del punto donde llegamos a visitar, y muchos se conviertan y caminen contigo, Señor, que ese sector sea transformado, y como lo predicaba hace un momento Michael, por la obra de tu Espíritu, por el abogado que es Cristo, no solamente les libre de la condenación a los que creen, sino también les transforme el corazón y los lleve a guardar tu palabra, y allá cambie el entorno social, económico y de todo tipo, y el ambiente espiritual se ha transformado. Allá hay mucho temor, como lo ha habido a nuestro alrededor en este sector más central. Antes en los barrios periféricos se temía menos contagiarse del coronavirus y cosas por el estilo. Ahora que han visto fallecer personas en mayor cantidad y han tenido dificultades, están más temerosos. Te pedimos, Señor, que tú quites el temor, no la precaución, no la responsabilidad, sí el temor, para que podamos vivir para tu gloria, y que tú nos des seguridad en Cristo, que si vivimos para ti vivimos, y si morimos para ti morimos, pero que extendamos tu reino y vivamos para tu gloria. Damos a ti toda la honra, todo el honor, y te pedimos nos lleves en completa paz en esta noche en nuestros hogares, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, que tengan una feliz noche. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, es el culto. Como va a ser corto, sí voy a hacer, vamos a continuar haciendo la escuela bíblica a las 9 de la mañana, igualmente, que es una escuela de liderazgo. Estamos hablando de madurez cristiana.
Dios me los bendiga.